muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Y al decir de Matt, también podría ser muy buenos días, porque según desde donde nos estén escuchando y a qué horario, podría variar este saludo. Estamos desde Argentina, específicamente en la provincia de Córdoba, y hacia México y Estados Unidos, y a partir de allí para todo el mundo. Por la 33 HF Estéreo Digital, una edición más de nuestro espacio consciente colectivo, a través o por intermedio del programa Cambalache Internacional de Marcos Giacobelli, quien les habla, Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria ONG, y me acompaña, como lo adelanté, Matías Ruiz, compañero de la organización. Vamos a darle lugar en este momento para que salude y también hoy, como inicio, nos lea algunos mensajes de ustedes, de la audiencia, que nos escuchan, ustedes que comparten, ustedes que nos abrazan desde el otro lado, a la distancia, y le vamos a ceder para que nos comente porque ustedes siempre nos escriben y nos cuentan. Estamos de este lado escuchándolos también. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a Marcos, a Quique desde Estados Unidos. Tenemos algunos comentarios, algunos saludos muy bellos de parte de algunos de ustedes que están ahí del otro lado, como por ejemplo desde el Estado de México, donde nos mandan un abrazo fuerte y nos dicen que esta información abre los ojos pensando en nuestros hogares, en nuestra tierra. Hay personas que minimizan todo este cambio climático y que les importa, y que no les importa, perdón. Gracias de nuevo por informarnos y es nuestra obligación hacer conciencia sobre este tema. Este es un oyente que no deja su nombre, pero que es desde el Estado de México. Muchísimas gracias por estar ahí. Otro comentario desde Toluca, México. Franco nos dice: me gustaría mucho que hablen sobre los grandes espejos de agua artificiales hechos para las represas que cambian la geografía. Muchas gracias, Franco, por tu comentario. También nos saluda desde Chile la poetisa Doris Mabel. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, Doris, desde México. Y finalmente tenemos el mensaje de Raúl Álvarez desde Nesa, México, quien nos agradece también por haber hablado acerca de la situación de los bosques de México. Muchas gracias por estar ahí a todos los queridos oyentes. Manden sus mensajes que Marcos nos los va a estar haciendo llegar a nosotros y los vamos a poder saludar y tomar en cuenta sus sugerencias también. Así es, muchísimas gracias a quienes se toman el tiempo para, además de escuchar, también generar esta participación, esta construcción conjunta, este ida y vuelta. Y hoy tomando muy en cuenta el pedido que nos hace Franco desde México, decidimos entonces comentar un poco, hablar, compartir con ustedes algunos de los puntos importantes que se pueden hablar en la actualidad sobre las represas o las presas, como también se le suele llamar, que generalmente completan la frase las represas o presas hidroeléctricas. Es un tema muy interesante, es un tema que refleja, así como hemos trabajado megaminería, como hemos trabajado hidrocarburos, como hemos trabajado energía nuclear, estas formas, estas maneras que encontró la humanidad de generar energía eléctrica a partir de explotar aspectos diferentes, diversos de nuestros bienes comunes del ambiente. Y lamentablemente, una vez más, nos encontramos con que las formas de hacer ese tipo de explotación, esas ideas, esa intervención antrópica en el medio, genera más impactos y más contras que beneficios. Ya para el año 2008, el periodista argentino especializado en pueblos originarios y ambiente, tal vez lo hayan leído, tal vez lo hayan escuchado, Darío Aranda, decía sobre un estudio del Banco Mundial
que cuestionaba las grandes represas. Paralelamente, decía, mencionaba, escribía, hoy en todo el mundo se realizan marchas de protesta. De esta forma, encabezaba este relato que titulaba principalmente como las represas y los diques en el ojo de una movilización mundial. Y vamos a leer, a charlar, a ir relatando cómo Darío Aranda iniciaba la denuncia como periodista de una realidad que no está presente solamente en nuestro país o en Latinoamérica, en nuestra región, sino también una problemática socioambiental, una más de tantas, que se encuentra instalada en el marco del modelo extractivista en todo el mundo. El Banco Mundial fue durante décadas el impulsor de la construcción de grandes represas, pero hay un estudio de su propia autoría que reconoce las consecuencias negativas que acarrean las faraónicas obras. Y algo que nos preocupó siempre, esto lo agrego yo, es el tema de los sobreprecios. La degradación del ambiente, el desplazamiento de las comunidades que nunca recuperan su estándar de vida y que no son solo esa enumeración tal vez de consecuencias, sino que, y como dije al comienzo, afectan a nivel mundial este formato de retener el agua y de, en algunos casos, generar electricidad a través de ella. Estamos hablando de que este desplazamiento de comunidades, ¿se acuerdan que habíamos hablado de respecto al cambio climático hace unos programas atrás? Quienes eran migrantes ambientales. Bueno, no solamente que las represas contribuyen al cambio climático, y ya vamos a ver por qué, pero también contribuye a un número muy elevado, no sé si decir el más elevado, pero sí elevadísimo, de migración de personas a partir del desarrollo, la instalación de estos mega emprendimientos en determinadas regiones. 80 millones de personas, 80 millones de personas que deben trasladarse desde sus hogares, y no dije desde sus casas, desde sus lugares de residencia. Dije de sus hogares, de una construcción afectiva, de una construcción cultural y social, de un entramado más complejo que llevan adelante las personas para construir ese espacio cálido donde vivir, donde deciden pasar sus vidas. Esa gente pierde todo, esas personas pierden sus hogares y ya no les queda nada más. Con un traslado craneado, pensado, previsto y casi sin elección por las mismas corporaciones en complicidad con los gobiernos que autorizan estos emprendimientos y que por lo general dejan mucho que desear respecto específicamente a los estudios de impacto ambiental, así como también a la información verídica, transparente, fidedigna y la participación ciudadana, a quienes van a ser las víctimas, en una palabra, en el marco de estas comunidades, de la instalación de estas mega represas. En la Argentina hay casos testigos. Nosotros hablamos desde Córdoba, pero tenemos muchas represas en nuestro país. A pesar de ser una Argentina extensa, diría yo que son demasiadas. Casos testigos como el de Yacyretá en Misiones, Salto Grande en Entre Ríos, Futaleufú en Chubut, entre otros. Y aquí aparece un actor, que lo vamos a charlar a lo largo del programa de hoy, que es la Comisión Mundial de Represas, CMR,
patrocinada por el Banco Mundial, en su informe Represas y Desarrollo, un nuevo marco para la toma de decisiones. Allí en este informe se detalla que existen 45.000 represas que fragmentaron y transformaron la mitad de los ríos del mundo, desplazaron, como lo venía diciendo, a 80 millones de personas, degradaron el ambiente, afectaron negativamente a las poblaciones donde se construyeron y produjeron endeudamientos que, entre otras cuestiones, acarrearon en términos económicos, financieros en el país, graves problemas que los tenemos que pagar, en nuestro caso, todos los argentinos y argentinas, así como pasa con las centrales nucleares y otro tipo de proyectos de índole energético, porque en definitiva los préstamos los pagamos todos. Y generalmente, como lo venía diciendo también, son inconsultos. En demasiados casos se ha pagado un precio inaceptable y frecuentemente es innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales por parte de las personas, como decía recién, que son desplazadas. Las comunidades río abajo, los contribuyentes fiscales y también otro quien paga las consecuencias es el ambiente. Esto que les estoy mencionando lo remarca esta Comisión Mundial de Represas y que tiene patrocinio del Banco Mundial. El Banco Mundial, y ya lo vamos a ver a lo largo de este tema que vamos a ir charlando, termina reconociendo que hay más contras que beneficios en la instalación de las represas. Y por una cuestión de prestigio y de pérdida de seriedad de tal organización, en un periodo de tiempo decidió no correrse del negocio, pero sí mirar o orientar la mirada hacia espacios, territorios del tercer mundo donde la difusión de todo el desembolso económico fuera menos impactante en términos de difusión y de prensa de lo que estaban haciendo. Continúa el informe y dice: en demasiados casos se ha pagado un precio inaceptable y frecuentemente innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales, por parte de las personas desplazadas, decíamos. Además, los pueblos movilizados por el tema suman un punto: la importancia de que cada comunidad tenga la posibilidad, como les decía hace rato, de decidir el tipo de desarrollo que desea o no. Según la organización internacional International Rivers, el Banco Mundial fue uno de los principales financiadores de grandes represas en el periodo que va de 1980 a 1990. En ese periodo, la entidad invirtió 90.000 millones de dólares en megaproyectos, justamente para, según y solamente según el banco, proveer de energía barata y de agua potable a millones de personas. Ponemos en la otra parte de la balanza, como decíamos, y lo menciona en el informe, que sin embargo se supone un vasto legado de devastación ambiental y empobrecimiento social. Que en todos los casos estudiados se reconoce, además, que las poblaciones desplazadas, como decía, no solo perdieron su hogar, sino el estándar de vida. Y además, cuando hablamos de estándar de vida, hablamos de una calidad de vida, no solo a nivel laboral, no solo la pérdida de su hogar, de su espacio, sino que también fueron víctimas de enfermedades que son derivadas no solo de la obra, sino que lo que produce a continuación, la instalación misma de las represas. Y toda esta situación
los lleva a grandes trastornos psicológicos. Nosotros hemos hablado en muchos programas respecto a las diferentes actividades extractivistas de cómo termina impactando en la psiquis de los seres humanos. No se consideraron adecuadamente los costos ambientales y sociales, no se cumplieron compromisos adquiridos y directamente lo que se produjo fue el empobrecimiento y el sufrimiento de millones de personas. Estas son citas textuales del informe del Banco Mundial. Hacia finales de esta década del 90 que mencionábamos recién, los movimientos de resistencia y las campañas de los pueblos que se vieron afectados por las centrales hidroeléctricas motivaron la formación de la Comisión Mundial de Represas, cuyo objetivo fue evaluar de forma independiente los impactos de estas megaobras. Pero así todo, sabemos que muchas veces las instituciones se tocan. Si bien es integrada por las comunidades afectadas, gobiernos y las firmas constructoras, la comisión propuso cambios en el proceso de aprobación e implementación de los proyectos, justamente para reducir los costos sociales y ambientales. El informe final, su emblemático informe final, se basó en 2 años de estudios de casos en varios países, con un resultado concreto. Se confirmaron las críticas planteadas durante años por las organizaciones sociales de base y por las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por el daño ambiental, por la afectación a la salud, por la pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida tradicional, por el desalojo forzado, la criminalización de la protesta social, siempre presente, nunca ausente, la insalubridad del agua y la degradación de los ecosistemas acuáticos. Hay un reconocimiento de los verdaderos costos y el incremento de la resistencia pública que se hicieron durante la década del 2000 y que, como decía hace un rato, generaron que el Banco Mundial se retire progresivamente del sector. Cabe destacar en todo esto que cuando se habla de ofrecerle a las poblaciones, a las comunidades, agua potable, energía, desarrollo, nos encontramos con una paradoja enorme, y esto ya nos había pasado en otros programas, comentarles, tener que decirles que en realidad estos megaproyectos, estas mega empresas, las centrales nucleares, las hidroeléctricas, en realidad y objetivamente producen energía eléctrica para que a sus compañeritas del sector, es decir, a empresas petroleras, a empresas megamineras, nunca jamás les falte 24/7, los 365 días del año, recurso alguno para tener que parar, ya que no pueden darse ese lujo, el requerimiento energético o hídrico para continuar con las actividades extractivistas que llevan a cabo. Esa es la verdad. En nuestro país, Argentina, existen 101 represas. Las tenemos de diferentes envergaduras, pero aún no hay cifras globales estrictamente sobre los afectados ni un estudio sobre las consecuencias provocadas. Según los datos de la Coalición Internacional Ríos Vivos, integradas por organizaciones ambientales, sociales, por pueblos originarios, la represa El Chocón, en Neuquén, también Argentina, una provincia argentina, inundó 83.000 hectáreas y desplazó a 700 personas. La de Salto Grande, también en provincia argentina, en Entre Ríos, inutilizó 29.000 hectáreas y obligó a la relocalización de 20.000 personas. Y Yacyretá, si se completara,
esto tiene algunos años el informe, el lago cubriría 167.000 hectáreas y en total 80.000 las personas que obviamente son obligadas a dejar sus tierras ancestrales. ¿Esto para qué? Y más allá de los datos actuales, por lo menos los que nosotros tenemos, el representar el 30% de la energía eléctrica que se produce, pero solamente el 4% del sistema interconectado nacional, y todo este impacto y todas estas consecuencias ambientales que ya les venimos mencionando. El Plan Energético Nacional, como para dimensionar en su momento entre 2004 y 2008, tenía un presupuesto de más de 11.000 millones de pesos, trasladémoslo a la actualidad, y no contemplaba un solo centavo para energías renovables ni eficiencia energética, pero sí para subir el embalse de la represa de Yacyretá. O sea, ¿qué nos dice esto? Nos indica que hay un modelo que la gente elige, la gente a través de sus representantes, más allá que después las consecuencias sean nefastas. ¿Por qué? Porque generalmente, además de que en su mayoría el consumo grande, el gran consumo, es justamente abastecer a otras corporaciones, muchas de las personas que sí pueden llegar a utilizar un porcentaje de esa energía no viven en el interior. Viven el consumo hipnótico de las grandes ciudades sin tener la menor idea de dónde sale la energía ni de los impactos que genera, mucho menos para tener idea, este tipo de emprendimientos productivos de servicios. También habla Elo Stanich del Taller Ecologista de Rosario, ciudad en la provincia de Santa Fe, Argentina, que afirmó que este mismo plan que mencionábamos recién, donde no hay dinero para la eficiencia energética, pero sí para Yacyretá en su momento, mencionaba que el mismo plan reconocía entre sus objetivos avanzar en represas binacionales, como Garabí con Brasil y Corpus Christi con Paraguay. Hay un irlandés, Patrick Macaulay, que es autor del libro Ríos Silenciados, Ecología y Política de las Grandes Represas. Lo recomiendo. Leí algunos fragmentos, sumamente interesante, que es uno de los principales referentes a nivel mundial en el tema. Ha hecho un trabajo maravilloso y afirmó que las represas a gran escala destruyen el ambiente y que impactan negativamente en las poblaciones, tal como lo veníamos hablando recientemente, y dice sobre el papel del Banco Mundial, el especialista, que por años fue el único y mayor patrocinador para la industria de las represas. Como les decía, intentando alejarse de las críticas y haciendo un trabajo no de abandono, pero de bajo perfil. Hoy por hoy subsidia menos de la mitad de las represas que en aquellos momentos cuando ponía todo su potencial para estos trabajos. Y este autor, Macaulay, también propone avanzar sobre la implementación de energías alternativas como la solar y la eólica. Esto lo vamos a trabajar en futuros programas, los pros, los contras de las energías renovables alternativas, porque también siempre decimos que la actividad antrópica genera algún tipo de contaminación. No sabemos relacionarnos con la naturaleza sin ejecutar daño. Pero siempre que haya proyectos descentralizados, de una escala menor, que empecemos a poblar el territorio de otros lugares, salir de las grandes ciudades, reorientar nuestra forma de ordenarnos y de producir, hay cuestiones que van a ser posibles. En el libro de Macaulay se destaca que los proyectos hidroeléctricos inundan las tierras fértiles, extinguen especies, desplazan a personas de sus hogares, emiten gases que contribuyen al calentamiento del planeta y no son, porque aunque se publicite lo contrario, que es lo que ocurre cuando hay que difundir estos proyectos de parte de las empresas y los gobiernos, una fuente de energía renovable debido
a la sedimentación que sufren. Todos los mismos argumentos figuran en el estudio que decíamos de la Comisión Mundial que se organizó a los fines. En definitiva, estos emprendimientos emiten metano, un gas, podríamos decir, más poderoso que el dióxido de carbono del que tanto se habla, tal vez hasta casi 30 veces más contundente en relación emisiones, peso y afectación que este dióxido de carbono. Se estimó y que ven creciendo que las emisiones de este gas metano y que representan el impacto de estas emisiones antropogénicas referentes a las construcciones de las represas hidroeléctricas oscila entre un 4 y un 5% de las totales. El informe además señala que un tercio de los países depende de la energía hidráulica. Un tercio de los países depende de la energía hidráulica para satisfacer más de la mitad de su suministro eléctrico. Y sostiene que las grandes empresas generan el 19% de la electricidad mundial. También señala en su material, en su libro, que casi el 70% de las grandes represas están ubicadas, y como lo mencioné hace un rato, en países del tercer mundo. En el informe de esta Comisión Mundial de las Represas también se realizaron recomendaciones. Equidad en la distribución de los recursos y de los beneficios. Sustentabilidad en el uso de los recursos básicos que se están agotando, porque sí, claro, se están agotando. Apertura y participación activa de los sectores en la toma de decisión. Y esto lo decíamos cuando iniciamos el bloque. Decíamos, claro, queremos la participación, los estudios de impacto ambiental a la altura de las circunstancias, información verídica, educación sobre este tema, que la gente sepa y que pueda decir, pero generalmente si lo dicen entidades que están a favor definitivamente de estas corporaciones o de estos proyectos, queda más en el tintero que en la realidad. Forma parte de los argumentos falaces porque no los llevan a cabo, porque las comunidades que se levantan contra estos emprendimientos ya saben lo que está pasando y no les conviene que se pongan de pie. Tal vez ni siquiera les conviene a estas corporaciones aceptar que realmente aquello por lo que trabajan despoja al ser humano y a la naturaleza de lo genuino y lo verdadero. En estas recomendaciones de la CMR, además de la participación activa, habla de una eficiencia en la administración del desarrollo de la infraestructura y la consideración hacia generaciones presentes y futuras. Declaraciones más falaces imposibles. Pero también hay cuestiones que tienen que ver no solamente con lo ambiental, sino, decíamos hace un rato, con la salud, que van de la mano con el deterioro ambiental, por supuesto, y que por eso también estamos a nivel planetario padeciendo de cientos de enfermedades que tienen que ver con la modificación de nuestro entorno. En el caso de las represas, constituyen una de las principales causas directas e indirectas de la pérdida de millones de hectáreas de bosques igual a biodiversidad, igual a regulación del recurso hídrico, igual a una situación irreemplazable de manera artificial. Estas hectáreas de bosque, y lo tenemos no solamente en las represas hidroeléctricas, lo tenemos en los diques de diferentes lugares con diferentes tamaños, diferentes alcances y diferente constitución. Quedan los bosques, las hectáreas bajo el agua y en permanente descomposición, y la gente toma el agua de ahí más allá de las plantas de filtrado.
De ahí a que todas las represas emitan gases de efecto invernadero, que aportan, sí, aportan al calentamiento global por la descomposición y putrefacción de la biomasa. Sentido común. Las aguas estancadas de las represas generan enfermedades como la esquistosomiasis. ¿Qué es esto? Es una parasitosis hepática e intestinal que se extiende, que por medio de caracoles, entre otros animales, se producen en las aguas estancadas o de movimiento lento, como ya es conocido, son conocidos los casos en Cariba, en Zambia, en Asuán, en el Nilo, y en Akosombo, en Río Volto, en Ghana. Son casos paradigmáticos. Entre otras de estas enfermedades que se asocian con la construcción de las represas están la disentería, las diarreas, la desnutrición, la proliferación inusual de mosquitos, la viruela, erupciones en la piel, las infecciones vaginales, el cáncer, la tuberculosis, la sífilis, la fiebre amarilla, el dengue, la leishmaniasis, que aclaramos también es otro tipo de parasitosis que afecta el sistema inmunológico. Es decir, los impactos en la salud de las personas son enormes y comprobados. Y además hay que sumarle que no están solamente las enfermedades que, digamos, se desprenden directamente del hecho del agua estancada, sino también que entre los posibles impactos que generan estas construcciones están las líneas de transmisión de energía de alta tensión, que traen también a quienes están morando en alrededores malformaciones físicas, cáncer, leucemia, tumores cerebrales, problemas en el sistema nervioso. Yo quiero dar un testimonio personal, particular, sobre una situación. Cuando nosotros hicimos trabajo en territorio respecto a las centrales nucleares, tuvimos acá en la provincia de Córdoba la central de Embalse, en la zona de Río Tercero, estuvimos en la central nuclear, y tienen todo el trazado del tendido eléctrico de alta tensión relacionado justamente a la producción de energía eléctrica que genera la central. Y quiero dar un testimonio personal respecto a nuestra participación en campaña no nuclear de nuestra ONG, donde tuvimos que hacer trabajo en territorio respecto a la central nuclear de Embalse en la zona de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, Argentina, donde nos tocó estar presentes allí en la central y en las inmediaciones donde tienen justamente la infraestructura para comenzar el circuito de distribución de la electricidad, y es terrorífico la vibración concreta, física, material, de lo que generan esos tendidos en el contexto, en los espacios donde están instalados. Es de terror. El impacto en la salud, no quiero imaginarme lo que genera. Nosotros estamos bastante lejos de la central, tuvimos que viajar hasta el lugar, que ante un incidente, como se llama en la jerga nuclear, podemos salir de todas maneras volando todos por el aire y vernos contaminados, pero en el caso del tendido eléctrico es realmente, no quiero imaginarme lo que es para una persona, una comunidad que vive en inmediaciones. Es terrible lo que pasa en estos proyectos. En esto que hablamos de la enfermedad, y señalo el caso de China, porque es quien tiene, aparte de nosotros en Argentina, Yacyretá, China tiene la represa en términos de potenciales más grande de todo el planeta, y menciona que justamente China, en el caso de ella, se menciona el cáncer de hígado
asociado a la presencia de toxinas y cianobacterias en el agua potable. En la década de los 90, la Universidad de Helsinki estudió el mercurio en embalses tropicales. La concentración del mercurio era 7 veces mayor en las personas que comían pescado. Las represas en regiones tropicales producen un exceso de maleza acuática y de cianobacterias tóxicas, como pasa en China, ¿no? En este caso que se menciona. Y también la actividad minera cerca de los embalses elevan los niveles de mercurio en los peces, que se convierte en metilmercurio, que afecta al sistema nervioso central. Y que además, por lo general, los residuos humanos, las aguas negras de los poblados vecinos, también van a dar a los embalses, que tienen poco movimiento de las aguas. Conozco un caso cercano, conozco acá donde yo vivo, que algo así acontece. Otro de los focos, no solo el cáncer y todas las enfermedades que mencioné, también el paludismo se extendió alrededor, por ejemplo, de la represa Itaipú. Y las fiebres y la malaria también se difundieron con mayor rapidez en diferentes represas. El Sardobar, el Upper Krishna en India, en Brasil y también en otros países de África, donde la malaria es la principal causa de muerte. Por lo menos 40.000 personas viven que están presentes, que residen en la cuenca de la Amazonía, ya sufrieron de picazón de pies y otros impactos en la salud debido a la descarga de aguas sucias de la represa Tucuruí. Otro tema, con la represa Tocantins, también se registraron en términos estomacales y donde hubo muchos niños fallecidos a posteriori de beber agua proveniente de esas represas. Pero hay más todavía, aunque parezca que ya es demasiado. Hay otras razones que las podemos englobar dentro de lo que son los motivos o las razones sociales respecto a por qué decimos que las represas tienen más contras que pros. Las razones sociales que explican la necesidad de luchar contra estas represas. Hay que tener en cuenta que más de 400.000 kilómetros cuadrados de tierra en el mundo ya fueron inundados, y como mencionábamos hoy, por la construcción de 45.000 represas. Reiteramos que desplazó de las tierras, de sus tierras, entre 60 y 80 millones de personas, entre las cuales, y subrayo, la mayoría son campesinos e indígenas. En un informe también de la CMR, de esta Comisión Mundial, que presentó en el año 2000, se asegura que se han represado la mitad de los ríos del mundo a la tasa de 1 por hora. Esto en 140 países, con represas de una altura que supera los 4 pisos. Vaya construcciones. Y además, una industria puede llegar a desarrollar otras subsidiarias, y es muy triste lo que voy a decir. La misma construcción de estas represas atrae personal externo a las comunidades, también esta mentira del trabajo y del progreso, lo hemos visto tanto, lo hemos escuchado tanto, que genera también la importación de prostitución y de enfermedades de transmisión sexual, agudizando justamente por la presencia de policía o el ejército que custodia estos proyectos. Si bien cada proyecto de construcción de estos megaproyectos hidroeléctricos tiene un programa de reasentamiento de la población y lo tendría que cumplir, hay casos, va a seguir habiendo casos de incumplimiento que perjudican definitivamente a las comunidades que se ven afectadas. Muchos de los desplazados no fueron registrados como desplazados y
obviamente, por ende no fueron reasentados ni tampoco fueron indemnizados. Muchos de los desplazados que fueron reconocidos como desplazados no fueron incluidos en los programas de reasentamiento. Y en muchos casos donde sí se entregó indemnización, claramente la misma no fue suficiente para recomponer la vida económica de las comunidades. En los casos donde la población fue reubicada, pocas veces se les restituyeron los medios de subsistencia. Los programas de asentamiento, de reasentamiento de las poblaciones, por lo general, se centran en lo básico, en el traslado físico de la comunidad, pero no en el desarrollo económico y social. Entonces, las poblaciones que son reubicadas, las que sí son reubicadas, tienen peores condiciones de vida y de subsistencia que antes de que fueran forzadas por las empresas al traslado. Entonces, decíamos hoy, el deterioro de las condiciones de vida también se ve reflejado en los problemas de salud, en la calidad de vida de esta gente. Entonces, estas personas desplazadas y las poblaciones también cercanas a los embalses se ven afectados por cambios ambientales y sociales. El desplazamiento de la población trae consecuencias que afectan al ambiente, más allá de las inundaciones de las represas o los embalses. Muchos agricultores también se ven desplazados y también ven cómo deben talar bosques en otras regiones para realizar sus cultivos y construir sus hogares. Entonces, otro de los factores que vale aclarar en esto de las represas, sea porque se ocupa el lugar que ya tenía o estaba destinado en las comunidades para otras actividades, sino que termina invadiendo un espacio extra, avanza sobre justamente el bosque nativo. Aumenta la deforestación. Y también se incrementa, no vamos a dejarlo afuera, por la necesidad de construir nuevas carreteras, nuevas rutas para poder llevar a cabo la construcción de las represas. Y esto también pasa con los emprendimientos megamineros. Un dato que es importante a tener en cuenta es que la mayoría de los usuarios de energía hidroeléctrica viven en las ciudades, decíamos hoy, lejos de las áreas afectadas, y son habitadas generalmente por comunidades pobres y pueblos indígenas, que con frecuencia, lógicamente, se van a transformar en opositores a los proyectos, porque son directamente involucrados ante las consecuencias nefastas. Y siempre ocurre que la construcción de represas en las tierras que históricamente pertenecen a los pueblos originarios terminan mancillando, desde el punto de vista cultural, sus cementerios, sus lugares sagrados, sus lugares históricos, todo lo que constituye la cultura originaria, y socava la cosmovisión de esta relación armónica con la naturaleza. Esto lo vemos, lo vimos y lo vamos a seguir viendo. Ahora, los gobiernos que son cómplices se acercan a intentar convencer a la población de la necesidad de producir energía barata y renovable. Y hoy lo mencionábamos más temprano. Hablan de las represas y argumentan que el problema, entre otros, además de la necesidad de producir esta energía barata y renovable, que son para otras empresas, ese es el verdadero trasfondo, los intentan poner desde el lugar de atrasados, de opuestos al progreso, al desarrollo. Y si eso no funciona, y vaya si lo sabemos, viene algo peor después. La represión física, con el fin de obligar a las comunidades para abandonar el área. Es decir, hablamos de violación de los derechos humanos, de los más básicos inicialmente. ¿Vos sabés de esto?
¿Lo viste, lo escuchaste, lo conoces, Matt? Sí, ¿no? Claro que sí. El derecho al agua es fundamental para la vida misma. Y realizo una pregunta que ya tiene la respuesta. ¿Energía para los pobres? El Banco Mundial cita consistentemente las bajas tasas de acceso a energía, especialmente en África, con el objetivo de argumentar el caso a favor de los proyectos de energía hidroeléctrica. Sin embargo, la energía hidroeléctrica de las represas grandes es particularmente inapropiada para ampliar el acceso a la electricidad para los pobres. En particular, en África subsahariana, donde un 70% de la gente carece de acceso a la electricidad y vive mayormente lejos de la red eléctrica centralizada. Ahí, el Banco Mundial ha respaldado consistentemente las grandes represas para suministrar a los consumidores grandes cantidades de energía, lo que incluye algunas de las compañías mineras más grandes del mundo. Lo veníamos mencionando, lo venimos charlando esto, es decir, las corporaciones que trabajan para otras corporaciones. La Agencia Internacional de Energía, la AIE, descubrió que el 70% de las áreas rurales en el mundo, en vías de desarrollo, se electrifican de mejor manera con pequeñas redes locales y soluciones que están descentralizadas, basadas en proyectos solares, proyectos eólicos y microhidroeléctricos. No obstante esto, el banco prioriza los proyectos basados en red centralizada, como era de esperarse. Entre 2007 y 2013 ha gastado menos de 10% de sus préstamos para energía, para apuntar a la gente que carece de acceso a la electricidad. El apoyo continuo del banco a los grandes proyectos hidroeléctricos que termina siendo empeorando el desequilibrio. Ahora, hablamos desde lo político-financiero, porque venimos como un poco en picada, hablando de la pobreza, hablando de la desigualdad, hablando de la falta de acceso justamente a los servicios básicos, pero hay razones económicas y políticas de peso para decir también no a las represas, ya que traen consigo actos impunes de corrupción y generalmente un considerable aumento de la deuda externa de los países. Sabemos que siempre o por lo general son préstamos o que el nivel de corrupción hace que no solo nos endeudemos, sino que siempre terminemos pagando y perdiendo los mismos. Entonces, hay una generación de implementación de políticas de ajuste que son también propuestas por los organismos financieros internacionales, y no hablo solo del Banco Mundial, sino también del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Otro aspecto a tener en cuenta es el derecho a la biodiversidad y la extinción de la flora y la fauna. Las represas y los trasvases son la principal razón del por qué el 33% de las especies de peces de agua dulce del mundo se han extinguido. Y si no se extinguieron, están en peligro de extinción o tienen altos niveles de vulnerabilidad. El porcentaje va en aumento en países cuyos ríos ya han sido represados. Por ejemplo, en el caso de Alemania, casi un 75%. Un significativo, pero desconocido porcentaje de anfibios, de mariscos y especies de plantas, de aves que dependen de los hábitats de agua dulce, también pueden estar extintos o en peligro de extinción. Las descargas de agua fría de las represas, matan algunas especies de peces y toda la biodiversidad que depende de las inundaciones naturales. Desplaza, obviamente, mata animales de ecosistemas, elimina humedales. Acá en Argentina estamos con una situación muy fuerte, en este caso quema de humedales.
También fuentes subterráneas de agua, bosques únicos y obviamente la fertilidad de las tierras por los sedimentos naturales que no llegan. A esto le sumamos la apertura de caminos, que lo habíamos mencionado, infraestructuras que obligan a tumbar más bosques, entre otras cuestiones. Y también el tema de los embalses que bloquean, esto sin ir más lejos lo conversábamos con un compañero hace muy poquito en una charla que estuvimos participando, sobre este bloqueo que generan los embalses por kilómetros, justamente en el paso de especies de peces, de insectos, de animales terrestres, río arriba o río abajo, que forma parte, en términos de sus ciclos naturales, para poder reproducirse, para poder crecer, para poder hacer la vida natural, el ciclo natural que les corresponde. Todo esto queda truncado, ni más ni menos, justamente por estas represas. Los canales o escaleras para peces como el salmón, que también los construyeron a un lado de las represas, que lo realizaron en el marco de la infraestructura para dejarle paso a los peces, no tuvieron éxito. Y es muy posible que no tengan éxito, porque los animales responden a otros ciclos. No es a donde nosotros. Creo que esto me hace acordar cuando se desvían los ríos. Y el río, en determinadas circunstancias, retoma su cauce y la gente se amarga, se angustia porque ha hecho destrozos. Cuando en realidad quienes primero hemos generado desmanes en el ambiente y cambios somos los seres humanos. No solamente el impedir el paso de especies de peces migratorios es insignificante, sino que es, en términos ecosistémicos, sumamente significativo. Esta situación se registra en más del 60% de los proyectos. Yo diría que todos los proyectos de hidroeléctricas generan este tipo de cuestiones. En el río Columbia, por ejemplo, en Estados Unidos, entre el 5 y el 14% del salmón adulto perdió la vida. En Tailandia, en la represa Pakmuk, por dar ejemplos, ¿no es cierto?, eliminó 51 especies de animales. Se perdieron 11.200 toneladas de peces del sistema del río Senegal. El mar salado, o conocido lago Aral, en la antigua Rusia, de 67.000 kilómetros cuadrados, el cuarto lago más grande del mundo, perdió el 50% de su superficie y más del 75% de su volumen, porque se desviaron los dos principales ríos que convocaban en el lago, justamente para el cultivo en el desierto. 20 de las 24 especies de peces que tenían desaparecieron. Con la represa Tucurí también se perdieron 285.000 hectáreas de bosques tropicales, más la vida que albergaban, la biodiversidad. En otras regiones no pudieron las tortugas ni los camarones migrar y desaparecieron. Y respecto también a lo que mencionábamos, la contaminación que genera en términos hídricos, la represa Belém en Brasil generó 300.000 toneladas de carbono expuestos, que produjo espuma tóxica y mató la fauna y la flora. Para cerrar esta locución, este aporte, queremos mencionar algunos datos respecto del derecho a la justicia económica, sobre el endeudamiento y sobre la corrupción de la que hablábamos hace unos minutos. El promedio de exceso de los costos en las grandes represas es de un 56% más del calculado inicialmente. Me hace acordar, con cifras mucho más desorbitantes, los proyectos de las centrales nucleares. Las hidroeléctricas financiadas por el Banco Mundial oscilan entre un 27 y un 39% más. Las del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, en un 45% más, y en América Latina el promedio es de un 53% más a lo presupuestado originalmente. De esta manera se endeudaron pueblos
y se enriquecieron corruptos. El ejemplo de la represa de Yacyretá en Argentina y Paraguay, el dinero robado por la corrupción fue de más de 6.000 millones de dólares. Una cifra. El 25% de las represas lograron objetivos inferiores a lo planificado en cuanto a costos de capital. El 75% presentaron costos superiores a lo presupuestado. Las oportunidades de corrupción que brindaban las represas con proyectos de infraestructura a gran escala terminó distorsionando la toma de decisiones, la planificación, la implementación, etcétera, etcétera. Al comienzo de los años 2000, el gobierno chino dio a conocer información acerca de que funcionarios corruptos habían defalcado 60.000 millones de dólares de fondos de reasentamiento para la represa Tres Gargantas. El proyecto más grande que tiene China y que tiene el mundo, que parió el mundo en términos de represas. En India, un estudio en el año ya 1983 concluyó que en 159 represas tuvieron excesos de costos de un 232%. En Guatemala, la presa Chixoy fue rebasando y fue el equivalente al 40% de la deuda externa del país en 1988. La represa Itaipú en Brasil y Paraguay costó 16.600 millones de dólares en 1990, cuando la deuda externa de Paraguay era de 1.700 millones de dólares. La presa Itaparica en Brasil desplazó a 40.000 personas y 10 años después solo había concluido el 35% de la represa, aún con los 2 préstamos del Banco Mundial por 232 millones de dólares. Más del 40% de la deuda externa de Brasil terminó siendo producto de las inversiones del sector eléctrico. El 46% de los chinos reasentados por represas siguen en extrema pobreza. En India, el 75% no ha sido rehabilitadas. El 72% de las 32.000 indígenas desplazados en Indonesia por la represa Kendung Ombo están en la pobreza, en mayor pobreza que antes. Las 800 familias indígenas en Laos, desplazados por la represa Ojowai, están sin agua y en extrema pobreza. Y así puedo seguir con un montón de otros casos que tengo a mano, sumado a la falta del derecho a la paz, a la militarización indiscriminada y sistemática. Las represas no son una solución. No son económicas, permiten altos índices de corrupción, endeudan a los países donde se instalan, militarizan los territorios, atraen de las peores, ¿cómo podríamos llamarle? De los peores negociados subsidiarios como es la prostitución. Generan violencia, no solamente ambiental, de grandes pasivos, de destrucción de biodiversidad, de avances sobre el monte nativo, sino también sobre los pobladores. Violencia institucional, violencia de todo tipo. No son una alternativa válida. Y como cierre, quiero mencionar que aquí en nuestro país, a fin de año del año pasado, hubo una polémica muy grande por la sobrefacturación de Gersouba en las represas. ¿De cuánto? Entre 8 y 140 millones de dólares. Esta causa, la investigación que arrancó con 13 sumarios y se unificó bajo el expediente 13681-148 de 2015, iba a transitar, según mencionan quienes escriben la nota, plácidamente el 2020 y al final
quedaría prescripta por cumplirse el plazo de 5 años. Sin embargo, hubo algunos llamados alertando del tema que pusieron a trabajar nuevamente a la división de empresas vinculadas. Por este motivo es que se está trabajando al respecto de esta situación, ¿no? La sobrefacturación en estas represas que oscila entre los 8 y 140 millones y que, entre otras figuras muy conocidas en Argentina, tienen a un representante de la política muy conocido también acá en el país, que es Julio De Vido. Veremos cómo se termina de resolver esta situación. Vamos a pasarle a Matt el micrófono para que comente un poco también al respecto de estos proyectos. Cómo no, muchas gracias, Luciana. Bueno, a mí me toca un poco hacer un pasaje a través de la historia de todos estos acontecimientos que dieron en desembocar en tener en nuestro presente, en nuestra actualidad, represas, diques, diferentes obras hidráulicas para contener el agua y supuestamente aprovechar su energía en todo el mundo, ¿no? Esto empezó en la antigüedad y continúa hoy y genera, obviamente, algunas cosas a favor, muchísimas en contra. Partiendo desde el origen mismo, es indudable que en cualquier rincón del mundo en el que nos encontremos, las presas formarán una parte indudable del paisaje, del panorama, de la geografía del lugar actual. Y cumplen diversas funciones, como decíamos. Supuestamente aportan energía, mantienen a raya los caudales de los ríos, y son la principal fuente de energía, como decíamos, en cara al futuro, ¿no? Todo esto entre comillitas. Pero está claro que estos emprendimientos están en la mira por la polémica de los impactos ambientales que las represas generan, ¿no? Que de hecho toda esta parte ya estuvo muy bien desarrollada por Luciana. Generan obviamente impactos sobre el medio ambiente, también tienen consecuencias a nivel socioeconómico. Por lo tanto, de sobrado esto ya está profundizado y desarrollado. Pero, ¿cuándo empezó esto? Bueno, es tan antiguo como la civilización misma, ¿no? Famoso es el caso de Egipto, que desde sus primeras dinastías, allá por el 4000 a.C., ya tenían los ingenieros egipcios la habilidad de canalizar y controlar las crecidas del río Nilo y sus ríos cercanos para poder aprovecharlas en la agricultura. Entonces esto es muy antiguo. También es reconocida esta misma ventaja hidráulica para la famosa Mesopotamia, la media luna fértil, donde surgieron también, junto con Egipto, las civilizaciones más antiguas de las que tenemos registro histórico, ¿no? Las famosísimas ciudades de Ur, de Uruk, ¿no? Allí en la Mesopotamia asiática, ¿no? Que canalizaban justamente el agua proveniente de los ríos Éufrates y Tigris, ¿no? Seguramente todo esto les sonará antiguo dependiendo de en qué momento hayan pasado nuestros queridos oyentes por su educación. Pero en nuestro presente, bajo la demanda energética y la lucha contra el cambio climático, desde inicios de siglo se registra un crecimiento de los proyectos hidroeléctricos en todo el planeta. Diversas voces y colectivos recuerdan que para un análisis completo hay que tener en cuenta los impactos ecológicos que estas presas van a generar. En una región como los Balcanes, ¿no? Allí en el
sureste de Europa, donde termina Europa y empieza Asia, donde las características culturales bien marcadas de estos dos continentes se mezclan, se confunden, se mixturan. Y entonces allí en los Balcanes, donde también por política, por características socioeconómicas, hay enormes diferencias entre las diferentes poblaciones que viven allí, étnicas, incluso religiosas también. Por eso, para hablar de este tipo de cuestiones, muchas veces se usa el concepto de balcanización. Y bien, ¿qué está pasando en los Balcanes a nivel represas? Y justamente es una sentencia de muerte para la región. La sentencia de muerte para los últimos ríos salvajes de Europa, los últimos ríos cimarrones en estado natural. Estos discurren sin grandes frenos, viven y dan vida con el fluir de sus aguas. El veredicto que marcará su caudal ya ha comenzado a ejecutarse. Unas 200 nuevas presas están en proceso de construcción y hay otras 2.700 previstas para los próximos años. Las cifras balcánicas se unen a centenares de proyectos hidroeléctricos previstos en diversos territorios del globo. Hace tiempo que las alarmas empezaron a sonar. Sin ir más lejos, recientemente a finales de septiembre de 2018, se celebró en Sarajevo la primera cumbre europea sobre ríos, en la que se pidió a las instituciones europeas que no promuevan ni financien proyectos hidroeléctricos como fuente sostenible de energía. Obviamente ya se está viendo que esto no es una fuente sostenible de energía. Otro estudio, el llamado Impactos de las grandes presas en la biodiversidad, realizado por un panel de expertos en el año 2001, ¿no? Hace 20 años ya, indica que aproximadamente el 60% de los flujos de los ríos está regulado. El 60% del flujo de los ríos hace 20 años, ¿sí? De los ríos del mundo, obviamente. Con más de, atención, hace 20 años también, ¿no? Recordemos que son datos de hace 20 años. Con más de 40.000 grandes represas y más de un centenar con alturas superiores a los 150 metros de pared. Imagínense una pared de 150 metros. En total, el agua embolsada cubre un área de más de 500.000 kilómetros cuadrados. 500.000 kilómetros cuadrados. Y no hay que olvidar que se trata de unas cifras que, aunque también siguen citándose en la actualidad, se quedan cortas porque la recogida de datos se remonta a inicios de este siglo, hace 20 años que se tomaron estos datos. Imagínense cuánto más es hoy en nuestro presente. El control del agua supone el control de la vida. No es sorprendente que a lo largo de los siglos, monarcas, gobernantes, hayan participado en la canalización de los ríos y en la construcción de las presas, escribe la consultora internacional especializada en agua y saneamiento, Maggie Black, en un informe titulado El secuestro del agua. Y esto también es mala gestión de los recursos hídricos. Y aquí yo cambiaría recursos hídricos por bien común agua. Por dador de vida agua, como muy bien también dijo Maggie, ¿no? El control del agua supone el control de la vida. Consultora internacional especializada en agua y saneamiento, Maggie Black. Las represas suman tanto defensores como detractores, porque ayudan a controlar las variaciones de las precipitaciones, las sequías y otros factores hidrológicos,
sirven para el abastecimiento de agua para consumo humano y para regadíos, y ayudan al control de inundaciones y además producen electricidad, argumentan quienes las defienden. Pero entre los aspectos que juegan en contra, destaca el desplazamiento de personas, los refugiados ambientales, de los que también ya habló muy profundamente Luciana más temprano en este mismo encuentro, los conflictos transfronterizados, ¿sí? Los conflictos entre estados, obviamente, sean provincias u estados de una misma nación o estados-naciones enfrentados por el control de este bien común. La fragmentación de los ríos y la amenaza a la biodiversidad. Todos estos factores obviamente en contra y más que importantes a nivel socioambiental. Cuando fue presidente aquí en la Argentina, Mauricio Macri firmó un histórico acuerdo con su par paraguayo, Horacio Cartes, en torno a la deuda por la represa hidroeléctrica de Yacyretá. También la mencionó Luciana más temprano, esta represa. Y dijo el ingeniero: estamos dejando atrás 30 años de incapacidad para entendernos. ¡Wow! Se concretó el anuncio. La Argentina produciría 10% más de energía eléctrica. El objetivo era reprogramar una deuda a 20 años por 5.000 millones de dólares. Reprogramar una deuda de 5.000 millones de dólares. Los antecedentes de las relaciones entre ambos países en relación a la central hidroeléctrica eran nefastos, ¿no? Mauricio mismo lo había dicho. 30 años de incapacidad para entendernos, dijo él. Nosotros podríamos blanquear la situación y decir 30 años de negociados y corrupción en torno a la represa de Yacyretá. Porque estamos justamente compartiendo parte del material del anteúltimo capítulo del último libro del periodista Luis Gasulla, El negocio político de la obra pública, así se llama el libro, El negocio político de la obra pública, en el cual el autor asegura que en Yacyretá fueron todos y que es un símbolo más grande, el símbolo, más grande de corrupción de los últimos 30 años. Además de recorrer los desaguisados de empresarios kirchneristas y la matriz estructural de la corrupción de la obra pública durante las últimas décadas, Gasulla repasa la increíble historia de la central hidroeléctrica de Yacyretá. Unos 7.000 millones se usaron para financiar la obra. 7.000 millones. Otros 1.000 millones se fumaron en consultoras y estudios externos. 1.000 millones. Se llegaron a pagar $100.000 para una consultora paraguaya que buscara la forma de refuncionalizar las oficinas en Puerto Madero. O sea, ni siquiera en la obra de la represa de Yacyretá, para refuncionalizar las oficinas en Puerto Madero, en la Argentina, en la capital de la Argentina, en Buenos Aires. Los más pesimistas estiman que hay unos 1.800 millones de dólares que alguien, cito, se los quemó. Se los quemó. Esta metáfora tan triste, ¿no? Para hablar de tanto dinero, ¿no? 1.800 millones de dólares. Y también triste la metáfora cuando actualmente en nuestra Argentina, en Chubut, hay un incendio forestal de características catastróficas que está destruyendo
el monte nativo patagónico en nuestro país. Diferentes hechos, el hilo común conductor es la corrupción de la Argentina en este caso. Cerramos entonces este encuentro del día de hoy hablando sobre las represas, un poco en la Argentina, un poco en el mundo, agradeciendo como siempre a todos los queridos oyentes que están del otro lado, agradeciéndote, Marcos, agradeciendo a la radio. Nos encontramos en las redes sociales. En la red social que sea que usted maneja, estimado oyente, busque Conciencia Solidaria ONG y nos va a encontrar. Síganos, lean nuestros contenidos, estén atentos, participen, mándenos sus mensajes, así podemos contestarles. Y nos reencontramos entonces el próximo miércoles en un nuevo Consciente Colectivo dentro de Cambalache Internacional. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias por estar del otro lado y construir conjuntamente este consciente colectivo de todos.